Pero vamos a comenzar. Ya la exposición del día de hoy era acerca de la formulación de inversiones para el servicio de limpieza pública, ¿no? Entonces, ¿podrías avanzar, por favor, la siguiente? Bien, el contenido que vamos a tratar aquí es más o menos una introducción hacia el servicio de limpieza pública. Vamos a tratar acerca de los instrumentos para la formulación de proyectos que ha desarrollado el Ministerio del Ambiente, ¿no? Para intervenir en la brecha del servicio de limpieza pública. ¿Cuáles son los criterios técnicos que establece esa ficha técnica estándar por cada uno de los procesos? Y también qué documentos técnicos sustentan la viabilidad del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Una más, por favor. Bien, ustedes saben, bueno, ya en las clases les habrán comentado, ¿no? La situación actual del país con respecto a las brechas del servicio de limpieza pública. Actualmente, solamente un poco más del 50% de los residuos generados van hacia un relleno sanitario, ¿no? Entonces, la única forma de cerrar esta brecha, ¿no? Es mediante la intervención de proyectos de inversión, ¿no? Y proyectos de inversión que contemplen la implementación de un relleno sanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente a través de un relleno sanitario es que yo voy a prevenir que se generen pues este tipo de botaderos, ¿no? Que debe haber seguramente en sus localidades, ¿no? Y que se han generado justamente porque en algún momento no se previó que se habiliten ese tipo de infraestructuras para la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Como estamos viendo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el botadero de Calicanto, de la provincia de Cañete, el botadero de Loma Larga en la provincia de Ica y el botadero de la provincia de Vilcabamba en Ayacucho, ¿no? Actualmente tenemos más de 1900 áreas degradadas por residuos sólidos, ¿bien? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan cómo es que se interviene en esta brecha, cómo es el procedimiento para poder implementar un relleno sanitario y de esta forma cómo mejoro tanto la salud de las personas como la calidad ambiental. Siguiente, por favor. Y bueno, ese es el gran reto que hay que hacer, ¿no? Tratar de intervenir y cerrar esa brecha desde el punto en que yo me encuentre, ¿no? Por ejemplo, desde los funcionarios del área de limpieza, desde los funcionarios de las unidades formuladoras, desde los funcionarios de presupuesto, ¿no? Para poder concretar este logro que es reducir esa brecha con respecto a al servicio de limpieza pública. Siguiente, por favor. Entonces, todos creo que conocemos qué es el servicio de limpieza pública, ¿no? El servicio de limpieza pública básicamente está conformado por una serie de procesos, desde que los residuos sólidos salen de la vivienda, ya es responsabilidad de la municipalidad realizar una adecuada gestión, ¿no? Y esa adecuada gestión pasa por un adecuado almacenamiento, barrido, ¿no? Por una adecuada recolección y transporte, por, en algunos casos, transferencia de residuos sólidos, ¿no? Siempre y cuando se justifique, y la valorización de esos residuos para que no todos vayan a la disposición final, y finalmente los residuos que no se puedan valorizar vayan a un relleno sanitario autorizado, ¿no? Entonces, el proyecto busca justamente intervenir con equipamiento, infraestructura y capacitación en cada uno de estos procesos. Siguiente, por favor. Previo a la elaboración del proyecto de inversión, nosotros tendremos que elaborar un diagnóstico para el servicio de limpieza pública. Este diagnóstico sirve ¿para qué? Para saber cuánto genero, qué cosa es lo que genero, ¿no? ¿Qué es lo que puedo valorizar de eso que he generado, ¿no? Y cuánto de equipamiento voy a requerir para poder gestionar
los residuos que se generan en mi localidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que realizar? Tendré que hacer primero un estudio de caracterización, ¿no? Que, bueno, ustedes obviamente lo deben saber, ¿no? Ese estudio de caracterización, como les decía, va a buscar determinar cuánto estoy generando, ¿no? Qué tipo de residuo se genera, y entre otras características del residuo sólido. También voy a tener que analizar dentro de mi diagnóstico cada uno de los procesos, ¿no? Para ver cuáles son las deficiencias o las bondades de cada uno de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, cómo estoy en el almacenamiento, si tengo adecuados tachos, adecuados contenedores, los contenedores tienen todavía vida útil o su vida útil ya venció, ¿no? Por ejemplo, tengo vehículos para el servicio de recolección que actualmente están inoperativos, están en desuso, le falta mantenimiento. ¿Cuál es la situación de esos vehículos? Igual con las infraestructuras que se hayan habilitado. Si tengo una planta de valorización, ¿con qué equipamiento cuenta esa planta de valorización? Si tengo algún tipo de infraestructura, por ejemplo. Hasta en algunos casos pude haber ya tenido un relleno sanitario, ¿no? Pero ya la eficiencia de ese relleno sanitario ya no es la óptima. ¿Por qué? Porque de repente ya no se le da una adecuada operación o necesito un tipo de equipamiento para mejorar la operación de ese relleno sanitario inclusive, ¿no? Entonces, mediante este diagnóstico yo voy a saber la situación actual de mi servicio. También tendré que ver si es que existiera, si es que hubieran recicladores dentro de mi localidad, tendré que ver cuál es la situación de esos recicladores, ¿no? Si son formales, si son informales, ¿no? Para poder luego incorporarlos tal vez al programa de segregación en la fuente o al servicio de limpieza pública. Luego también tengo que saber cómo está la situación de la comercialización de los residuos que se pueden valorizar, ¿no? Actualmente hay una cadena del reciclaje dentro de mi localidad, ¿no? Se está elaborando compost, por ejemplo, ¿no? Sí o no, o cuál es la situación de ese reciclaje que actualmente se viene de repente segregando desde las viviendas. Luego también tendré que saber y analizar cómo está la organización dentro de mi propia municipalidad, ¿no? Por ejemplo, tengo al equipo adecuado, tengo al personal capacitado en esos temas, ¿no? Para poder hacer toda la parte operativa y administrativa del servicio, o en todo caso, cuáles son las deficiencias que yo tengo para poder justamente saber en qué tengo que capacitar al personal que administra y que opera el servicio. También voy a evaluar qué recursos, bueno, como estaba hablando, qué recursos en personal humano tengo, ¿no? Cuántos barredores tengo, cuántos personal trabaja, por ejemplo, para la recolección de los residuos, cuántos operarios trabajan en el botadero o en el relleno sanitario, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuánto personal trabaja para el servicio de limpieza pública. También tengo que evaluar cómo está la situación de las infraestructuras, el equipamiento, para luego también establecer las medidas de operación y mantenimiento de ese equipamiento. Y finalmente tengo que analizar los impactos y riesgos con relación a los desastres. Bueno, últimamente vemos que hay muchos desastres con respecto, por ejemplo, a los incendios, ¿no? Entonces, esas infraestructuras no se tienen que ver expuestas, ¿no? A este tipo de desastres, o en todo caso tengo que tomar las medidas para poder mitigar cualquier tipo de desastre que se pueda presentar en algún momento y que pueda hacer que afecte mi infraestructura que yo haya habilitado. Bien, siguiente, por favor. Entonces, una vez que yo ya tengo el panorama completo de cómo está mi servicio de limpieza pública, con qué personal cuento, cómo está capacitado ese personal, una vez que yo ya sé cuánto equipamiento tengo, una vez que ya he determinado qué infraestructuras tengo, si están bien esas infraestructuras, ¿no? Ya tengo todo el diagnóstico de mi servicio, entonces tengo que ya proceder a la formulación del proyecto, ¿no?
Entonces, les estaba comentando que para eso el Ministerio del Ambiente ha elaborado la ficha técnica para el servicio de limpieza pública, ¿no? Siguiente, por favor. En primer lugar, nosotros como Ministerio del Ambiente tenemos asignada la tipología de gestión integral de residuos sólidos. Esta es la tipología de inversión, gestión integral de residuos sólidos municipales. Esta tipología de gestión integral de residuos sólidos municipales está subdividida en dos tipos de brecha, básicamente. Una brecha que va enfocada hacia el servicio de limpieza pública y otra brecha que está enfocada hacia el área degradada por residuos sólidos, ¿no? Entonces, la brecha para el servicio de limpieza pública se medirá en relación al porcentaje de población que no es atendida por un adecuado servicio de limpieza pública, y la brecha de áreas degradadas será medida con su indicador, que es el porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ficha técnica estándar que vamos a desarrollar en este curso, en este momento? Es la ficha técnica simplificada o estándar aprobada mediante resolución 101/2018 para el servicio de limpieza pública. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste esa ficha técnica? Esa ficha técnica básicamente es un Excel. Ese Excel tiene una serie de pestañas, ¿no? En esas pestañas yo voy a ingresar desde la información de diagnóstico que yo he levantado, ¿bien? Hasta la información que voy a desarrollar en gabinete con respecto a la alternativa de solución. Lo principal de esta ficha técnica es que me va a determinar los costos de inversión para la fase de ejecución. Bien, entonces, esta ficha técnica estándar no solo se compone del Excel, sino también tiene una serie de anexos que sustentan la viabilidad del proyecto, ¿no? Esos anexos son importantes porque al momento de declarar la viabilidad del proyecto se tienen que subir en el banco de inversiones junto con la ficha técnica estándar. Siguiente, por favor. Ahora, nosotros para poder utilizar, ¿no?, la ficha técnica estándar, tenemos antes que pasar por un tamiz, ¿no? Este tamiz son las condiciones de aplicabilidad de la ficha, es decir, me sirve para determinar si yo puedo o no utilizar la ficha técnica simplificada para formular mi proyecto, o en todo caso, si no me corresponde aplicar la ficha técnica estándar, tengo que evaluar el nivel de complejidad de mi proyecto. Haciendo paréntesis, recordamos que existe proyectos de inversión de baja complejidad, de mediana complejidad y de alta complejidad. Las fichas técnicas estándares han sido elaboradas para proyectos de baja complejidad, ¿no? Para proyectos de mediana o de alta complejidad, yo tendré que evaluar, determinar primero el nivel de complejidad y luego formular un proyecto, un perfil de proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas condiciones de aplicabilidad? La primera condición de aplicabilidad es que solamente el proyecto se enfoque para áreas urbanas o periurbanas, que actualmente ya vengan recibiendo el servicio de limpieza pública. La segunda condición es que no se contemple la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados. La tercera condición es que los proyectos no contemplen la implementación de una planta de transferencia. La tercera condición, perdón, la cuarta condición es que el relleno sanitario se tiene que ubicar a una distancia mayor de 13 kilómetros hacia un aeródromo o un aeropuerto. Y la quinta condición es que el proyecto solo contemple la construcción de un relleno sanitario para la localidad donde va a estar beneficiada de ese proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya he pasado por estas condiciones de aplicabilidad y resulta que efectivamente yo puedo implementar o utilizar la ficha técnica para poder formular el proyecto, yo recién paso a la fase de, digamos,
elaboración de la ficha técnica, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios por cada uno de los procesos que señala la ficha técnica? Recordemos que la ficha técnica me sirve como, digamos, un instrumento para formular adecuadamente el proyecto. ¿Por qué? Porque tiene todo el contenido que debe tener un proyecto de inversión, ¿no? Para el servicio de limpieza pública, porque busca intervenir en cada uno de los procesos del servicio, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Entonces, siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿qué es lo que señala la ficha técnica con respecto al almacenamiento de los residuos sólidos? Nos señala que el almacenamiento de los residuos sólidos se puede realizar mediante papeleras o mediante contenedores. Generalmente estas papeleras o estos contenedores se van a ubicar en zonas de alto tránsito, peatonal o en zonas donde se genere gran cantidad en la vía pública de residuos sólidos, ¿no? Entonces, en esos lugares yo voy a poder ubicar estas papeleras o estos contenedores, ¿no? Ahora, con respecto, siguiente por favor. Con respecto al tipo de almacenamiento, como les estaba adelantando, la ficha técnica me señala que yo puedo usar en promedio una papelera de capacidad de 50 litros, ¿no? Eso es lo que me recomienda la ficha técnica estándar. No quiere decir que yo no pueda implementar papeleras de mayor capacidad o de menor capacidad de repente, pero eso es lo que recomienda en promedio, ¿no? Entonces, ¿dónde deben estar ubicadas estas papeleras? Como les decía, en zonas de alto tránsito, en jirones, avenidas, calles, ¿no? En espacios públicos de alta afluencia peatonal, también en las plazas, en los parques, ¿no? En los plazas y parques, como mínimo, recomienda que se instalen de 3 a 4 papeleras. Y si va a ser en una zona, por ejemplo, en una calle, en una vía, ¿no? La distancia entre papelera y papelera no puede ser menor de 50 metros lineales. Siguiente, por favor. Con respecto a los contenedores, ¿no? Lo que señala la ficha técnica es que yo puedo utilizar dos tipos de contenedores. Los contenedores que son de tipo superficial y los contenedores que son de tipo soterrado. Para las ciudades de hasta menos de 10.000 habitantes, ¿no? Se puede utilizar los contenedores de tipo superficial, pero para las ciudades de mayor a 10.000 habitantes se puede utilizar o combinar la solución entre los contenedores de tipo superficial y los de tipo soterrado. Hay que recordar que para que se pueda operar adecuadamente el contenedor tipo soterrado, se necesita también un equipamiento, ¿no? Por ejemplo, una grúa para que alce el contenedor. Entonces, todo eso hay que prever cuando uno determina que va a utilizar un contenedor soterrado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En algunos casos se han visto proyectos de inversión que ponen el contenedor soterrado y se olvidaron que también se tenía que utilizar una grúa para la descarga de ese contenedor. Y ejecutaron el proyecto, compraron equipamiento y después no lo podían operar. Y después hay que hacer otra inversión para la compra de ese equipamiento, pero hay que recordar que como estamos dentro del sistema de inversión pública, hay temporalidades, ¿no? Yo no puedo intervenir en menos de un año en mi proyecto, ¿no? Si yo ya intervení con un proyecto, yo tengo que esperar una temporalidad para recién intervenir con otra inversión, porque se supone que ese proyecto ya ha cubierto todo el requerimiento que yo necesitaba. Por eso es importante tomar en cuenta no solo, eh, en este caso, el activo que era el contenedor soterrado, sino también todo el sistema que me permite operarlo. Siguiente, por favor. Con respecto al barrido, el barrido también se da en áreas urbanas, ¿no? Y aquí hay que diferenciar entre el barrido y el papeleo, por ejemplo, ¿no?
El barrido manual, como ustedes lo conocen, se da en vías que están asfaltadas, ¿no? En veredas, en pistas. El papeleo se da en zonas donde la vía no está asfaltada, ¿no? Por ejemplo, si voy a recoger en la tierra residuos, ¿no? Y no puedo barrer porque no puedo barrer toda la tierra, ¿no? Para esto lo que se usa es el papeleo, que es mediante un punzón, se van recogiendo, ¿no? Los desperdicios que se encuentran en la vía, ¿no? Entonces, esa recomendación de la ficha técnica estándar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a en los tipos de barrido que le estaba especificando, para las ciudades con hasta 10.000 habitantes, se considera el barrido manual, ¿no? El barrido manual, es decir, el barrido que habitualmente lo da un operario, tiene su escoba, su recogedor, ¿no? Y su coche de barrido y va recogiendo los residuos, ¿no? En una vía con cierta longitud, ¿no? Este barredor tiene que cumplir con un rendimiento promedio diario, ¿no? ¿Por qué? Para poder eh, dar un servicio óptimo, ¿no? En algunos distritos, por ejemplo, nosotros hemos visto que es una ciudad pequeña o una localidad pequeña, ¿no? Digamos, no más de 10 kilómetros de barrido lineal, ¿no? Y pues hay 30, 40 barredores, ¿no? Entonces el número de barredores no justifica la longitud de vías que se tienen que barrer. ¿Por qué? Porque muchas veces las municipalidades, por un tema digamos, ser un tema social, contratan personal, pero no se rigen al rendimiento promedio del barredor. Entonces, lo que pasa en ese caso es que suben los costos de operación y mantenimiento del servicio, ¿no? Y encarece el servicio, ¿no? Y después el tema es que como el servicio es subvencionado, ¿no? A veces no hay de dónde pagar al personal, o no hay para comprar gasolina, o no hay para comprar un repuesto, ¿no? Por eso que cuando uno va a implementar también este tipo de inversiones, no solamente tiene que pensar en el equipamiento que va a comprar o adquirir o en la infraestructura que va a implementar, sino también tiene que pensar en los costos de operación y mantenimiento, porque finalmente, más allá de que yo tenga el equipo, si yo no puedo operar ese equipo, ¿no? No me sirve, ¿no? Así tenga la mejor planta de valorización o el mejor relleno sanitario, ¿no? Si yo no tengo la capacidad para poder operar adecuadamente ese relleno sanitario, ¿no? Mi servicio no va a ser un servicio óptimo. Entonces, estábamos hablando del barrido manual, que se recomienda el rendimiento promedio, que es entre 1,5 y 2 kilómetros por barredor al día, ¿no? Se recomienda también que se considere todo el kit de barrido, ¿no? Como la escoba, el recogedor, el coche de barrido y los CPPs para el personal. Siguiente, por favor. Para las ciudades que tienen más de 10.000 habitantes, lo que recomienda la ficha técnica estándar es que se puede aplicar tanto el barrido manual como el barrido mecanizado. El barrido manual ya hemos hablado, pero con respecto al barrido mecanizado hay ciertas, digamos, exigencias que cumplir para poder implementar un barrido mecanizado. ¿Cuáles son estas exigencias? Por ejemplo, que haya una longitud de barrido promedio que no sea menor a 10 kilómetros, por ejemplo, una ruta continua. Y aparte que de esa ruta continua de 10 kilómetros, mi vía tiene que estar en buenas condiciones, ¿no? Yo no puedo tener una vía que está una zona cortada, por ejemplo, ¿no? Una zona donde hay huecos, donde ya no hay asfalto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso eh, quita la capacidad operativa del vehículo, ¿no? Entonces,
como mínimo se tiene que garantizar estos 10 kilómetros y tienen que ser vías en adecuadas condiciones. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué se exige estos 10 kilómetros como mínimo? Porque ahí estamos viendo ahorita en la presentación cuál es la capacidad de estas barredoras, ¿no? Estamos viendo que su capacidad de la más pequeña es a partir de 15 kilómetros al día, ¿no? Es decir, una máquina podría reemplazar aproximadamente a 10 trabajadores, ¿no? Pero yo tengo que garantizar que las vías estén en buenas condiciones, porque si no, no podría adquirir este equipo, porque este equipo es caro, ¿no? Y no lo voy a poder operar, como les decía, ¿no? Porque no le estoy garantizando esos 10 kilómetros continuos como mínimo que le estábamos señalando, ¿no? Siguiente, por favor. Para la recolección y transporte, ¿bien? Aquí lo que vamos a ver son básicamente los vehículos convencionales y los vehículos no convencionales, ¿no? Los convencionales ustedes ya lo conocen, los camiones compactadores, los camiones baranda, y los no convencionales vienen a ser la motofurgón, ¿no? Los triciclos, entre otros vehículos que se utilicen para la recolección, ¿no? Es importante recordar que debe existir dentro del proyecto, se debe hacer también lo que es un diseño de ruta de recolección, ¿no? Para que el servicio de limpieza pública tenga una óptima operación la parte de la recolección, ¿no? Para saber en qué horario se va a recoger los residuos sólidos, para saber qué, qué cuadrillas yo voy a utilizar en qué lugar, ¿no? A qué hora retorna mi vehículo vacío del relleno sanitario después de haber hecho la disposición final y entra en operación nuevamente, ¿no? Entonces, para dimensionar todo ese punto, es importante que dentro del proyecto también se considere la elaboración del diseño de rutas. Siguiente, por favor. Como mínimo, se recomienda que se recoja 3 veces por semana los residuos sólidos, ¿no? Estos tres días, o perdón, 3 veces por semana se recomienda porque es el tiempo de reproducción de la mosca, ¿no? Después de 3 días ya comienza a aparecer moscas. Entonces, por eso se recomienda que como mínimo se recoja 3 veces por semana los residuos sólidos, ¿no? Ahora, para la adquisición de este tipo de equipamiento, se tiene que tener en cuenta también las vías, ¿no? ¿Por qué? Porque hay vías de repente que están en un buen estado y hay vías que son de difícil acceso o tienen demasiada pendiente, entonces hasta ahí de repente no va a llegar un vehículo convencional, ¿no? O de repente son calles muy estrechas, no va a poder dar la vuelta, ¿no? O no va a poder girar el vehículo compactador o el camión baranda. Entonces tenemos que en esos lugares prever que se va a tener que utilizar los vehículos no convencionales, ¿no? Como los motofurgones de repente o los triciclos. Entonces por eso es importante tener en cuenta también las condiciones de la vía, la dimensión, la pendiente, la topografía, entre otros factores. Siguiente, por favor. Lo que recomienda la ficha técnica estándar es que para los residuos que van a disposición final, ¿no? Se utilicen el camión compactador y los residuos sólidos que van a ser valorizados se utilice o el camión baranda o los motofurgones, ¿no? Entonces, para ciudades con poblaciones de hasta 10.000 habitantes, lo que recomienda la ficha técnica estándar es que se utilicen camiones compactador de entre 4, 6 hasta 8 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante de repente tener una variabilidad de
compactadoras, porque todas no van a hacer la misma ruta de repente, ¿no? O se recogen en diferentes horarios, hay una diferencia en la longitud de la recolección y dependiendo de la cantidad de puntos que yo vaya a recolectar, también va a diferir la cantidad de residuos sólidos que voy a cargar, ¿no? También tener en cuenta, como les decía, que para los residuos sólidos aprovechables se puede utilizar los camiones, tanto los baranda como los no convencionales, que son los motofurgón. Siguiente, por favor. Para ciudades con más de 10.000 habitantes, bien, lo que recomienda es que se utilicen camiones compactadores desde 6 hasta 15 metros cúbicos y en adelante, ¿no? Porque hay camiones inclusive de una mayor capacidad, ¿no? Hay camiones he visto de 20, 21 metros cúbicos de capacidad. Entonces, ya para estas ciudades, como son ciudades grandes, ciudades con bastante población, también con muchos domicilios, entonces se puede ir pensando en camiones compactadores que tengan una mayor capacidad. ¿Por qué? Porque van a poder recolectar mayor cantidad de residuos sólidos. También lo que señala la ficha técnica para estos casos es que se puede utilizar los camiones baranda igualmente para la recolección de los residuos reaprovechables, ¿no? O también para los lugares de difícil acceso, como les estaba diciendo, se puede variar con el motofurgón o los triciclos, ¿no? Y lo bueno que el camión baranda, por ejemplo, puede hacer una recolección tanto de los residuos que van a la disposición final como los residuos que van a ser reaprovechados. Claro que deben estar separados o la recolección debe ser en diferentes horarios. Siguiente, por favor. Para la valorización de los residuos sólidos, vamos a tener que tener en cuenta, primero, importante, ¿no? Si ya existe o no una cadena de comercialización de los residuos en mi localidad. Me explico. Posiblemente a través del programa de segregación en la fuente se ha podido ya implementar de repente una planta de compostaje, ¿no? Y yo ya estoy utilizando esa planta y la gente ya está habituada a darme los residuos sólidos de repente de forma separada, ¿no? O ya tengo mi planta de residuos aprovechables, residuos inorgánicos, ¿no? Donde yo ya estoy haciendo el reciclaje de los residuos, entonces la gente ya viene entregándome segregada los residuos, digamos, papel, latas, plástico, ¿no? Etcétera, para que vayan estos residuos a mi planta, ¿no? Entonces yo tengo que, en base al diagnóstico que se ha hecho, establecer si es que voy a valorizar, cuánto voy a valorizar o cuánto de esa valorización voy a incrementar. Siguiente, por favor. Con respecto a los residuos sólidos orgánicos, lo que recomienda la ficha técnica estándar es que como mínimo, ¿no? Para poblaciones menores a 10.000 habitantes, se aproveche o se recupere el 20% del 100% de los residuos orgánicos recuperables. En un ejemplo, para que se entienda esto, si yo tengo 100 kilos de residuos orgánicos, como mínimo yo tengo que recuperar 20 kilos, ¿no? Para cumplir con el porcentaje que me señala la ficha técnica para las ciudades menores a 10.000 habitantes, ¿no? Luego señala que para ciudades con población de más de 10.000 habitantes, como mínimo se tiene que recuperar el 10% de los residuos orgánicos. El porcentaje varía entre uno y otro porque a mayor población lo que sucede es que se genera más residuos sólidos, ¿no? Entonces, de pronto yo no le puedo establecer un promedio igual a los dos, ¿no? Pero en sí la cantidad va a ser mucho mayor para las poblaciones que tienen más de 10.000 habitantes. Siguiente, por favor. Entonces, para esa valorización de residuos sólidos orgánicos, la ficha técnica prevé que se implemente
infraestructura de valorización, ¿no? Es decir, donde se puede hacer compostaje, ¿no? Humus, etcétera, ¿no? Entonces, se ha dividido en tres tipos de plantas. La planta manual, que puede ser operada mediante herramientas. La planta semimecanizada, que ya es donde se va a incorporar un tipo de equipamiento eléctrico mecánico para que se pueda, digamos, generar y producir el compost. Y después tengo la planta mecanizada, ¿no? Esta planta mecanizada sí ya va a tener un mini cargador, y aparte del mini cargador voy a implementar una volteadora mecánica o de repente también una picadora, ¿no? Siguiente, por favor. Jocelyn. Bien. Entonces, hay que recordar también, como les estaba diciendo, no solamente se adquieren mediante el proyecto equipos o infraestructuras, sino también el equipamiento del personal, ¿bien? Cuando me refiero al equipamiento del personal, me refiero al equipo de protección personal, botas, mascarilla, casco, guantes, zapatos, zapatillas, ¿no? Pantalón, camisaco, entre otros. Hay que considerarlo también dentro del proyecto como mínimo para el primer año. Luego, tenemos que para la valorización de los residuos sólidos inorgánicos, a diferencia de la valorización de los residuos orgánicos, no establece un porcentaje mínimo de reaprovechamiento de residuos inorgánicos. ¿Por qué hace esta diferencia entre los residuos orgánicos e inorgánicos? Porque para los inorgánicos, ¿bien? El porcentaje se va a establecer en relación a cuál ha sido el avance en cada una de sus localidades, ¿no? Por ejemplo, ustedes ya pueden estar, digamos, al 50% del avance de la recolección de los residuos sólidos reciclables, ¿no? Porque han implementado ya hace varios años su programa de segregación en la fuente, ¿no? Y ya existe una cadena de comercialización dentro de ese distrito, dentro de esa localidad, que existen recicladores, existen centros de acopio que compran los residuos sólidos y los venden. Entonces ya hay toda una cadena de comercio a partir de ese reciclaje, ¿no? Entonces, en base a mi diagnóstico, cada localidad deberá determinar qué porcentaje de esos residuos va a recuperar o qué porcentaje de esos residuos va a incrementarse, ¿no? En su recuperación de los reciclados. Siguiente, por favor. Igual que la ficha técnica, que la valorización, perdón, de los residuos orgánicos, también aquí se ha establecido tres tipos de plantas. Esas plantas también están divididas cada una según la capacidad de esas plantas, ¿no? Para plantas manuales que van desde las 2 toneladas día hasta mayores a 4 toneladas al día como mínimo, ¿no? Se tiene que utilizar herramientas manuales, ¿no? Perdón, hasta 4 toneladas máximo, digamos, al día, se tiene que utilizar herramientas manuales. Y dentro de estas herramientas manuales también está la mesa de segregación y la prensa hidráulica, ¿no? Es decir, que como no hay una gran cantidad de residuos sólidos que yo estoy recuperando, de residuos sólidos inorgánicos que estoy recuperando, no es necesario un gran equipamiento, ¿no? ¿Por qué es importante considerar esto también? Por ejemplo, si yo segrego, digamos, o recupero 50 kilogramos al día de residuos sólidos, ¿no? Entre plástico, papel, latas, etcétera, ¿no? Para esos 50 yo no voy a necesitar una criba para poder segregarla, ¿no? O una prensa hidráulica, de repente por la cantidad que estoy generando, no justifica, ¿no? Una faja transportadora. Siempre hay que tener en cuenta que, como les estaba hablando al principio, los costos de operación y mantenimiento de esos equipos y si verdaderamente me van a servir o no para el servicio que yo estoy brindando. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mejor de los equipos,
pero de repente ese equipo solamente lo voy a utilizar media hora al día. Entonces, este, no justificaría hacer un gasto de 30.000, 50.000 soles para comprar un equipo tan grande y después no se le dé uso adecuado. Y los costos de operación y mantenimiento de ese equipo, después, ¿quién los paga? ¿No? Es el propio, en ese caso, debería ser el propio vecino, pero actualmente lo viene subvencionando las municipalidades. Entonces hay que tener en cuenta también este punto. Y finalmente, para las plantas semimecanizadas y mecanizadas, sí se puede usar la faja transportadora, la prensa hidráulica. Para la mecanizada se podrá utilizar la criba tambor como aditivo aparte de la faja transportadora y la prensa hidráulica. También se puede, hay que considerar, ¿no?, la indumentaria y los equipos de protección personal de, eh, del personal que va a operar esa planta. Siguiente, por favor. Ahora, ya hemos visto las condiciones técnicas para el proceso de almacenamiento, de barrido, el proceso de recolección y el proceso de valorización. Ahora vamos a entrar a la disposición final de los residuos sólidos. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque para poder implementar una infraestructura de relleno sanitario, primero tengo que identificar, ¿no?, un terreno adecuado. ¿Qué quiero decir? Que ese terreno tiene que cumplir con una serie de criterios para disminuir los posibles impactos en el ambiente, en la salud y en el bienestar finalmente de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son este, los criterios técnicos para poder seleccionar un terreno adecuadamente, ¿no? ¿Y dónde puedo encontrarlos? Como ustedes están viendo la presentación, en el artículo 109 y 110 del reglamento, que el reglamento es el Decreto Supremo 014/2017, se pueden encontrar todos los criterios técnicos que debe cumplir los terrenos para la implementación de una infraestructura de relleno sanitario, ¿no? Como estamos viendo ahí, hay que cumplir con la compatibilidad de uso de suelo, hay que cumplir con la minimización y la prevención de los impactos sociales, sanitarios y ambientales. Hay que ver la disponibilidad de material de cobertura, hay que preservar el patrimonio cultural, la preservación de las áreas naturales, hay que verificar que no sea una área que tenga una alta vulnerabilidad a los desastres, entre otros factores que hay que tener en cuenta. También es importante tomar en cuenta la distancia hacia las poblaciones, ¿no?, que no sean menor a 500 metros, la distancia hacia las fuentes superficiales de agua, que también tienen que tener una distancia mayor a 50 metros, no deben estar ubicados en zonas de pantanos, humedales, recarga de acuíferos, entre otras consideraciones. Tampoco tiene que estar ubicado en una zona, por ejemplo, de falla sísmica, ¿no?, o de falla geológica. ¿Por qué? Porque en un momento que se activa esa falla, ¿no?, puede dañar la infraestructura. También hay que considerar que no tiene que estar en zonas donde haya huaicos, donde haya deslizamientos, donde haya asentamientos. Y las distancias hacia otras infraestructuras, eh, como vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta también otro tipo de normativa. Como estamos viendo, por ejemplo, la Dirección de Aeronáutica Civil del MTC ha, mediante su decreto supremo, ha implementado, ¿no?, y ha señalado la distancia mínima desde estos terrenos donde se va a implementar el relleno sanitario hacia los aeropuertos o los aeródromos, que no tiene que ser menor a 13 kilómetros. ¿Por qué se establece esa distancia? Por las aves que pueden
habitar a veces en los rellenos sanitarios, ¿no? Recordemos que pueden haber gallinazos, buitres, entre otro tipo de aves, y las aves pueden afectar las turbinas de los aviones. Entonces, por eso se ha previsto o se ha establecido que tienen que estar los rellenos sanitarios a un radio mayor a 13 kilómetros de estos rellenos sanitarios. También tengo que tomar en cuenta el decreto supremo del Ministerio de Agricultura, el 029-2007 AG, que establece las distancias hacia las avícolas, sobre todo para las poblaciones ubicadas en la costa, ¿no? En la costa hay muchas industrias avícolas, ¿no? Entonces, estas industrias tienen que estar a cierta distancia mínima. Y esas distancias ya se han previsto justamente en ese decreto supremo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta al momento de ubicar un terreno, sobre todo en la costa, que se cumpla con esa distancia mínima que se está establecido. Siguiente, por favor. Y bien, una vez que yo ya he identificado adecuadamente mi terreno, y para eso yo ya hice mi estudio de selección de área, donde he identificado cada uno de estos criterios, y he visto por conveniente que hay un terreno que efectivamente cumple con todos esos criterios, yo ya puedo, yo ya puedo, este, comenzar a plantear la solución técnica, o sea, el diseño de mi relleno sanitario. Entonces, la normativa, ¿ya? Señala una serie de instalaciones mínimas que tiene que tener el relleno sanitario, ¿no? Por ejemplo, la impermeabilización del suelo, donde va a ir la trinchera o donde va a ir la celda. Esta impermeabilización del suelo tiene que cumplir con un coeficiente, ¿no? De permeabilidad, que como estamos viendo es de 1 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo, ¿no? Si ese coeficiente es mayor, yo ya tendré que pensar en colocar algún tipo de impermeabilizante sintético, ¿no? Que puede ser una geomembrana, y el espesor de esta geomembrana tendrá que ser mínimo de 1,2 milímetros, ¿no? ¿Y qué más tener que tener en cuenta? Implementación de drenes para los lixiviados, implementación de chimeneas para el control de gases, barreras sanitarias, tanto natural como artificial. Cuando hablamos de barreras sanitarias, es decir, por ejemplo, hay un cerro que desvía la dirección del viento y hace que los malos olores no traspasen o no lleguen hacia otra localidad. Cuando hablamos de barreras artificiales, estamos hablando de los cercos que se han podido generar para que justamente no ingresen, por ejemplo, animales a las celdas donde se disponen los residuos sólidos, ¿no? O personas inescrupulosas que a veces ingresan a los rellenos sanitarios de repente para recuperar el material, ¿no? Recordemos que la ley señala que está prohibido el reciclaje directamente en los rellenos sanitarios, ¿no? O sea, sacar el material de una celda, de una trinchera, está prohibido. Bien, también hay que tomar en cuenta el control de los vectores, hay que tomar en cuenta las instalaciones auxiliares, ¿no? Como por ejemplo almacén, como por ejemplo vestidores para el personal, servicios higiénicos, caseta de guardianía, entre otras que sean necesarias para la operación de ese relleno sanitario. Y finalmente también hay que tener en cuenta si son rellenos sanitarios con una capacidad diaria de más de 200 toneladas, ya se implementará la quema centralizada de gases, según la normativa. Siguiente, por favor. Otras consideraciones también que había que tomar que son importantes es respetar las fajas de servidumbre. Hemos visto algunos casos de municipalidades que, por ejemplo, envían su proyecto
para darle algún tipo de comentarios o recomendaciones para mejorar el proyecto, y su terreno atraviesa por dos o más fajas, por ejemplo, de una línea de conducción eléctrica, ¿no? Y justo debajo de esa línea implementan la celda o la trinchera, lo cual es un peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay un riesgo eléctrico y para eso se hace, por ejemplo, o se genera esta faja de servidumbre, en este caso debajo de esa línea de conducción eléctrica. Y así como esta faja, hay las fajas de los márgenes de los ríos, por ejemplo, las fajas que hay que respetar de las vías, entre otras, ¿no? Entonces siempre es importante revisar al momento del saneamiento físico legal del terreno si es que hay una faja que se atraviesa, ¿no? En mi terreno, para no luego, bueno, tener que estar modificando el expediente técnico, ¿no? Siguiente, por favor. Como les estaba señalando, ya para la etapa de este diseño del relleno sanitario se tiene que cumplir las condiciones de impermeabilidad del suelo, que se estaba diciendo el coeficiente mínimo tiene que ser, o el máximo, perdón, de 1 por 10 a la menos 6 centímetros por segundo, y el espesor del suelo, ¿no? Aparte de cumplir con ese coeficiente, el espesor mínimo del suelo tiene que ser de 40 centímetros. En el caso de que no se cumple ni el coeficiente ni el espesor, o bueno, ninguno de los dos, lo que hay que hacer ya es implementar un geosintético, como les estaba diciendo, ¿no? Que es esta geomembrana, y lo que señala la normativa es que mínimo la geomembrana tiene que tener un espesor de 1,2, ¿no? Porque a veces, por ahorrarse los costos en la fase de elaboración del expediente técnico, consideran geomembranas de 1 milímetro o 0,8 milímetros. Entonces, pues por este espesor va a ser muy fácilmente que esa geomembrana pueda ser partida o cortada, ¿no? Inclusive por la llanta de los vehículos. Entonces, por eso se recomienda este espesor mínimo de la geomembrana. Siguiente, por favor. Como les estaba señalando, hay que tener en cuenta también los drenes para la captación de los lixiviados, los drenes para la captación y la gestión de gases. Hay que tomar en cuenta si es que es un relleno sanitario de más de 200 toneladas al día, la quema centralizada de los gases. Hay que tomar en cuenta la indumentaria y protección de protección personal de los operarios de ese relleno sanitario. Y también algo importante, al momento de plantear la alternativa de solución del relleno sanitario, las trincheras solamente se pueden diseñar e implementar mediante el proyecto solamente para los primeros 5 años de operación de ese relleno sanitario. Si bien es cierto, la normativa señala que el terreno donde voy a implementar mi relleno sanitario, tiene que tener una vida útil mínima de 10 años, ¿no? No puede ser que el terreno tenga una vida útil menor a esos 10 años, pero la inversión, es decir, la implementación de trincheras mediante el proyecto, solo se puede hacer para los 5 primeros años de uso, ¿no? Es decir, las trincheras que voy a necesitar para el año 6 al año 10, las voy a tener que implementar en las áreas donde han quedado libres, ¿no? Y mediante reinversiones, ¿no? O puede ser una IOR de optimización, entre otro tipo de IOR. Entonces, esto es importante. ¿Qué sucedería si yo, mediante mi proyecto, implemento trincheras o celdas para los 10 años, como se dice, de porrazo, todo? Entonces, voy a recién operar después de 6, 7, 8 años una trinchera, una celda, que mi geomembrana ha estado expuesta a la intemperie y expuesta al sol, a la lluvia, al granizo, ¿no? Entonces, esa geomembrana posiblemente ya se partió, ya se quemó, ya se cortó, ¿no? Y yo cuando voy a operar esa trinchera, voy a tener que de repente considerar nuevamente la compra de geomembrana para poder hacer la impermeabilización, porque de repente ya no
pues ya no está cumpliendo con la función la que habían implementado, ¿no? Por eso es importante esta recomendación. Siguiente, por favor. Finalmente, finalmente, vamos a ver qué tipos de rellenos sanitarios existen. Al igual que las plantas, ¿ya? De valorización, existen tres tipos de rellenos sanitarios también. Existen los manuales, los semimecanizados y los mecanizados. Se diferencian de igual forma por el tipo de equipamiento que va a tener cada una de estas infraestructuras. Dependiendo de la cantidad de residuos sólidos que van a llegar hasta esa infraestructura, ¿no? Va a depender el equipamiento que yo voy a utilizar o yo voy a requerir. Entonces, para ciudades con generación de residuos sólidos de hasta 6 toneladas al día, lo que me señala básicamente es que yo voy a utilizar herramientas manuales, ¿no? Como lámpara, rastrillo, pisones manuales, carretillas, entre otros. Esto es para el caso de que yo no supere las 2 toneladas al día. Si yo supero las 2 toneladas y estoy llegando hasta las 6 toneladas, ya puedo utilizar o emplear un mini cargador. Entonces consideraré dentro de mi inversión la adquisición de un mini cargador sobre orugas. El pesaje para este tipo de rellenos sanitarios no es necesario todavía una balanza. Se puede utilizar la medida de la capacidad de los vehículos, ¿no? Entonces, para este tipo de rellenos, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda? Básicamente herramientas manuales y un mini cargador sobre oruga. Siguiente, por favor. Ya cuando la cantidad de los residuos sólidos son mayores, ¿no? A las 6 toneladas al día, la fuerza humana de un operario obviamente no va a rendir para poder efectuar las actividades de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, por eso se prevé adquirir un poco más de equipamiento, ¿no? De maquinaria para poder operar ese relleno sanitario. En este caso, para este tipo de rellenos sanitarios semimecanizados, ¿no? Todavía no es necesario la balanza. Para los casos de las ciudades que generan de 20 hasta más de 50 toneladas, a partir de eso ya se puede prever, ¿no? La implementación de una balanza de piso, ¿no? Para poder pesar los vehículos y llevar un adecuado control de la cantidad de residuos que está ingresando a mi relleno sanitario. ¿Por qué es importante medir la cantidad que ingresa al relleno sanitario? ¿Bien? Porque esto va a determinar mi vida útil, ¿no? Si yo de repente estoy sobregirado de residuos sólidos y no estoy controlando adecuadamente, de repente yo había implementado para 5 años y solamente me estoy operando recién y solamente me queda para 3 años. De repente hubo un mal cálculo en el diseño o de repente está habiendo una mala operación del relleno sanitario. Entonces, esta información me sirve justamente para determinar las causas y qué acciones yo voy a tomar para poder alargar la vida útil tanto de las trincheras como del relleno sanitario. Siguiente, por favor. Para los rellenos sanitarios mecanizados, que son ya rellenos sanitarios. Ahí no, una antes, por favor. No, no, regresa, por favor. Una más. Ahí, en esa. Para los rellenos sanitarios que generan más de 50 toneladas hasta 200 toneladas, ya la ficha técnica recomienda, aparte del cargador sobre orugas, ¿ya? Un compactador de ruedas y patas de cabra de 60 hasta 24 toneladas de capacidad y como mínimo un volquete de 6 metros cúbicos, ¿no? Esto va a servir tanto para compactar los residuos como para poder transportar el material de cobertura
hasta la celda para hacer el cubrimiento de los residuos sólidos. En las ciudades que generan más de 100 toneladas hasta 200 toneladas, se considera un compactador con ruedas de acero y patas de cabra de 16 toneladas hasta 24 toneladas y un volquete de 8 metros cúbicos. Es decir, según va aumentando la capacidad de ese relleno sanitario, tendré que incrementar la capacidad de mi equipamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Para rellenos sanitarios de más de 200 toneladas al día, ahí estamos viendo que la capacidad de ese equipamiento ha subido. Por ejemplo, el compactador sobre ruedas de acero y patas de cabra ya no recomienda, como veíamos antes, de 16, sino acá ya de 25 hasta 36 toneladas. Y un volquete más grande, ¿no? De 12 metros cúbicos, ¿no? En estos casos, ¿qué también se recomienda? La quema centralizada de los gases, ¿no? También para la ficha técnica estándar, al momento de la implementación, lo que recomienda es que como máximo, ¿no? Se implementen para celdas o trincheras para los primeros 5 años. Como mínimo, se puede implementar para los primeros 3 años, pero como máximo para los primeros 5 nada más, ¿no? Recordemos que del año 6 al año 10 se tiene que hacer la habilitación de trincheras mediante reinversiones. Siguiente, por favor. Y bien, aquí tenemos un esquema de un relleno sanitario con los ambientes mínimos que tiene que tener ese relleno sanitario, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es la celda básicamente. Estas celdas están divididas por un dique, ¿no? Puede ser para una capacidad de hasta 5 años, la habilitación. Estamos viendo que tiene un sistema de captación de lixiviados que va hasta una poza de almacenamiento de los lixiviados. Vemos que hay una serie de chimeneas que están utilizando también este sistema de captación de lixiviados, porque por ahí también se va a captar los gases para poder finalmente hacer la quema de esos gases. Vemos que este relleno sanitario también tiene ambientes auxiliares, como le estábamos diciendo, los servicios higiénicos, la caseta de control. Dentro de los terrenos para de los rellenos sanitarios, ¿no? Si hay este terreno libre y así también lo justifica la distancia a la localidad, se puede implementar las plantas de valorización de residuos sólidos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta los ambientes para el almacenamiento de las herramientas, el guardado de la ropa del personal, por ejemplo, ¿no? Entre otros ambientes, según la cantidad de trabajadores de ese relleno sanitario, ¿no? Es importante esto, ¿por qué? Porque ha habido casos en que, por ejemplo, en el relleno sanitario han considerado la construcción de un anfiteatro, ¿no? Porque dicen que ahí van a dar charlas o talleres, entonces un anfiteatro para, no sé, 50 personas. Entonces, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de implementar un anfiteatro dentro de un relleno sanitario? Parece una idea soltada de los pelos, pero hay proyectos así, ¿no? Que el relleno sanitario lo operaba una, dos o tres personas máximo, y porque el alcalde había querido, no, se tiene que poner ahí un lugar para proyectar y hacer capacitaciones, ¿no? Lo que o sea, no justifica, no amerita, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo es cómo se impermeabiliza el suelo, cómo han colocado en primer lugar la geomembrana, ¿no? Y cómo se ha estructurado tanto el dren pluvial como los drenes para la captación de los lixiviados. Luego en la foto de abajo estamos viendo cómo se ha recubierto esa geomembrana. Lo que ahora se recomienda es que no se utilice esta piedra molida, ¿no? O piedra munición o piedra chancada, porque se ha visto que en algunos casos perfora
geomembrana, lo que se debe utilizar simplemente para poder proteger, aparte del geotextil, para poder proteger la geomembrana se debe utilizar un material que puede ser arcilla o material del lugar, ¿no? No un material cortante como es la piedra. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo se viene operando el relleno sanitario, en este caso de la provincia de Ica, ¿no? Que tiene una capacidad al día de 16,24 toneladas. Estamos viendo cómo es que se opera ese relleno sanitario. Estamos viendo ahí cómo se van descargando los residuos, ¿no? Siguiente, por favor. Se descargan los residuos y luego se genera el frente de trabajo, ¿no? Este frente de trabajo, como estamos viendo ahí, el operario va a medir cuánto de altura tiene que tener ese frente, ¿no? Porque esa altura va a determinar la pendiente del talud y también va a determinar qué cantidad de material se va a utilizar para cubrir ese frente de trabajo, ¿no? Luego estamos viendo cómo se ha cubierto temporalmente esos residuos sólidos, ¿no? Para que no se vuelen, para que no generen otro tipo de vectores. Y después de la cobertura temporal, estamos viendo cómo es la cobertura final de esos residuos sólidos, ¿no? Ya se ha cubierto con material de cobertura para que esos residuos no estén expuestos a la intemperie. Siguiente, por favor. Bien, y para terminar, dentro del proyecto, como les decía, aparte del equipamiento y la implementación de infraestructuras, también va a haber un componente de capacitación al personal que administre el servicio de limpieza pública. Para ello se tendrá que elaborar un programa, o mejor dicho, un plan operativo del servicio de limpieza pública, ¿no? El diseño y la implementación de un sistema de monitoreo del servicio, la implementación de un sistema de costeo del servicio, la actualización del catastro para ver cuántas viviendas hay, ¿no? Para establecer cuál va a ser el arbitrio que hay que pagar por el servicio, entre otras estrategias para poder mejorar la recaudación de los arbitrios. Es importante recordar que el servicio de limpieza pública no debe ser subvencionado, debería ser pagado por los vecinos, pero lamentablemente en el país todavía no existe la costumbre de pagar por el servicio de limpieza pública. La población piensa que debe ser gratuito, pero no es así. La población tiene que pagar por este servicio. Siguiente, por favor. También se puede adquirir en este componente el equipamiento para el área que administra el servicio y para el área que va a hacer la supervisión del servicio, ¿no? En este componente yo puedo considerar la adquisición de repente de una camioneta, ¿no? Para llegar hasta un punto para poder hacer la supervisión que se esté haciendo adecuadamente de repente el barrido, la recolección, o también yo puedo adquirir una moto lineal, ¿no? Esto me va a servir para llegar a zonas, por ejemplo, de difícil acceso. Siguiente, por favor. Y finalmente tenemos el componente de educación y cultura ambiental, que lo que busca es que finalmente la población que va a hacer uso de ese servicio lo use de una forma adecuada. Por ejemplo, que sepa en qué horario se recogen los residuos sólidos, que sepa cómo se deben dar los residuos sólidos. De repente tienen que estar separados, ¿no? O por colores, o por tipo, ¿no? Dónde se encuentran los tachos de los residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que separar? ¿Por qué tengo que segregar? ¿Por qué es importante la gestión de los residuos sólidos en mi localidad? Entonces, este componente, ¿no? Lo que me ayuda es a garantizar el éxito justamente del proyecto, porque si la población no se involucra en el uso adecuado de su servicio de limpieza pública, por más que yo tenga el mejor equipamiento y el mejor personal, ¿no? De repente van a haber fallas en el servicio.
Por eso es que la población tiene que estar involucrada, ¿no? Para poder justamente que ellos utilicen ese servicio de una forma adecuada. Entonces, en este componente se van a ver diferentes estrategias para sensibilizar a la población. Siguiente. Bien, y como les decía, una vez que ya he formulado todo el proyecto y yo lo he evaluado y previo a la declaración de la viabilidad, hay documentos que sustentan esa declaración de la viabilidad del proyecto. Siguiente, por favor. Estos documentos técnicos es importante que la unidad formuladora los suba al momento de declarar la viabilidad, lo suba al sistema, ¿no? Al banco de inversiones en el formato 7A. ¿Por qué? Porque actualmente, cuando alguna municipalidad pide financiamiento, sea para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Digamos que yo quiero que me financien el proyecto del servicio de limpieza pública y va y envía una carta al MEF, digamos. El MEF, ¿qué es lo que le va a señalar? O mejor dicho, cómo va a evaluar ese proyecto? El MEF va a ingresar al banco de inversiones y va a revisar la documentación que se ha cargado o que ha cargado la unidad formuladora referente a la viabilidad del proyecto. Y va a revisar si ese proyecto está completo, ¿no? Y cumple con las características técnicas que ha establecido el sector. Si el MEF identifica que falta algún tipo de documentación, este proyecto simplemente no va a ser financiado porque actualmente el MEF ya no recibe documentos impresos, ¿no? Antes de repente uno iba con todo su expediente técnico impreso hasta el MEF y te lo revisaban. Pero lo que ha establecido ahora la directiva es que todos los documentos que sustenten la viabilidad del proyecto se tienen que cargar en el banco de inversiones, aparte de la ficha técnica estándar. Entre ellos, bueno, estamos viendo ahí todos los anexos que han sido generados a partir de la formulación del proyecto. Siguiente, por favor. Bien, siguiente. Bien, hasta aquí ha llegado mi presentación. Quiero agradecer a los participantes de este curso